Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube y hoy vamos a hablar de mentalidad emprendedora y esto es algo que muy pocos emprendedores tienen y no entiendo el por qué. Vamos a hablar de qué es para mí la mentalidad emprendedora y para mí son dos cosas. La primera, criterio propio y la segunda, qué puedo hacer con lo que tengo. ¿A qué me refiero con criterio propio? Me refiero a que, como es normal, todas las empresas con su marketing te van a querer atraer a su solución y te van a decir que su solución es la mejor para el problema que tú tienes. Pero tú tienes que tener criterio propio y decidir qué es lo que tú necesitas y qué es lo que tú no necesitas. O quizá necesitas las dos cosas. Hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿qué es mejor? ¿El orgánico o la publicidad? Y yo siempre pienso lo mismo. ¿Por qué tienes que decidir o por qué una es mejor que la otra? Las dos son igual de buenas y las dos son igual de necesarias. Ahora bien, ¿en qué punto está tu negocio? ¿Ya tienes el orgánico para poder hacer publicidad? ¿Tienes capital para invertir en publicidad? ¿Tienes los recursos operativos para que tu empresa funcione si metes publicidad y entra más clientes? Todo esto es lo que tú tienes que tener en cuenta para tomar una decisión y a eso me refiero con criterio propio. El marketing de las empresas siempre te van a traer a su solución, pero tú tienes que tener tu criterio y saber qué es lo que tú necesitas y lo que no necesitas. Es importantísimo que tú desarrolles la capacidad de decidir y esto parece algo muy obvio, pero muy pocos emprendedores o muy poca gente lo hace. Y ese es el punto donde la gente se estanca, donde tiene tantas ideas, donde tiene tanta información contradictoria, porque a día de hoy tenemos información por un tubo. YouTube está lleno de información, las redes están llenas de información. Tienes información de lo que quieras al alcance de tu mano, pero esa información no siempre es la misma y suele ser contradictoria. Y por eso la gente que está empezando a emprender se queda estancada en este punto porque no tiene criterio propio, porque no sabe decidir qué es lo mejor para esa persona en ese momento concreto y la situación que tiene, sino que empieza a creer todo lo que le dicen y a las personas de que ella reconoce o que esa persona reconoce como autoridad, empieza a escucharlas, empieza a creerlas y luego escucha a otra persona que también tiene autoridad para esa persona y dice totalmente lo contrario. Entonces esa persona ya ¡pum!, se bloquea. Y ahí es el punto en el que se estancan y en el que os estancáis. Y por eso es tan importante tener criterio propio. Y ojo que esto es algo que nadie te dice y es el cómo. ¿Cómo desarrollo ese criterio propio? ¿Cómo lo hago? Pues yo te lo voy a decir. Porque es muy simple. Y es pensando. Tienes que darte el tiempo de pensar. Tienes que darte el tiempo de poder recapacitar esa idea que tú tienes o esas dos ideas y entender cuál es la mejor solución para ti. Pero es que eso solo lo vas a hacer si te das el tiempo de pensar. Y yo cuando tengo que hacer esto, cuando tengo que tomar una decisión, cuando tengo las ideas un poco revueltas, lo que hago siempre y lo que le digo también a mis clientes, que a veces se ríen, pero a mí me funciona, y yo me voy a pasear a la playa. Y a mí me sirve muchísimo pasear en la playa para desconectar mi mente. No cojo el móvil, no tengo tecnología, simplemente la naturaleza. Entonces, en ese momento mi cabeza empieza a ordenar sus ideas y empiezo a pensar, que es algo que la gente no hace. Y parece muy obvio, pero no lo hacen. No se paran a pensar. Y te voy a decir algo, es 1000 veces más productivo parar para pensar y decidir cuál es esa decisión que tienes que tomar para tomar una buena decisión, que seguir actuando y que seguir haciendo cosas que no te están llevando a ningún sitio y que te mantienen en el mismo punto. Porque aunque tú te sientas muy productivo haciendo cosas, hay veces que no es nada productivo porque estás por el camino incorrecto y tienes que pararte para volver a reconducirte a ese camino que sí que te va a llevar a algún sitio. Pero para eso necesitas criterio propio y para eso necesitas saber decidir y pararte a pensar. Si a ti te sirve, quizás a mí me sirve también ir al gimnasio, hablar con mi pareja, me sirve muchísimo y darme tu opinión sobre esto.
decirle a otra persona que me dé su opinión. Y en base a esa opinión no quiere decir que yo voy a hacer lo que esa persona me dice, sino que quizás me está dando un punto de vista que yo no estaba teniendo en cuenta. Y entonces ahí con mi criterio propio recapacito, reflexiono y digo, ok, ¿cuál es mi situación? ¿Cuál es la información que tengo y qué es lo que mejor me viene a mí en este momento? No lo que me dice esta empresa o no lo que me dice esta persona o no. Simplemente con toda la información que tengo me paro a pensar qué es lo que yo necesito en este momento. Y con la segunda de qué puedo hacer con lo que tengo me refiero a que estamos constantemente esperando a tenerlo todo cuando ya lo tienes. Ya lo tienes. Y simplemente tienes que preguntarte qué puedo hacer con lo que tengo. Porque siempre esperamos, no, cuando tenga una cámara mejor empiezo mi canal de YouTube. No, cuando tenga un micrófono empiezo a hacer vídeos para Instagram. No, cuando tenga el sistema completo empiezo a emprender. Es que nunca va a pasar. Nunca va a pasar esa situación. Hasta que no empieces a hacer algo, no vas a poder decidirte. Porque no vas a saber si te estás equivocando, si no te estás equivocando, porque no lo estás haciendo, no estás probando, no tienes ningún dato que te diga si estás yendo por buen camino o no. Entonces, prueba, empieza con lo que tienes. Y cuando te hagas esa pregunta de qué quiero, de qué puedo hacer con lo que tengo, ahí es cuando te vas a dar cuenta de que tienes bastantes más cosas de las que pensabas. Y que lo que te está limitando a hacer lo que tienes que hacer no es nada material, no es nada que te falte, es simplemente esto. Y es que no te has parado a pensar qué es lo que puedes hacer ya, sino que estás pensando qué es lo que no tienes para poder empezar. Espero que este vídeo te haya servido, espero que la próxima vez te pares a pensar, porque créeme que lo vas a notar y tus decisiones van a ser 1000 veces mejores desde que te paras a pensar y tomas la decisión correcta. Nos vemos en otro vídeo. Chao.